el nervio. Pero hay ocasiones donde se llaman neuralgias esenciales, que no son por un tumor ni nada de esto, y se hacen cirugías que se llaman ablativas sobre el mismo nervio, con estimulación. Entonces se coge aquí y se busca el ganglio de Gasser en la... Se hace bajo visión de rayos X, se va metiendo la aguja y se va mirando por dónde se llega hasta el ganglio de Gasser, se inyecta el fenol, se despierta al paciente porque se hace bajo anestesia, se despierta al paciente y se le estimula. ¿Cómo siente? ¿Se siente mejor? Entonces, así se va. Es unas maneras de manejarlo. Buenos días. ¿Ya está grabando? Ah, bueno. Compañeros, yo soy el doctor Peláez. Estoy para servirles este semestre. Vamos a tener unos seminarios de neuro. Esta clase se llama neuro y ortopedia, ¿es? O osteomuscular. ¿Ah? Neurosentidos y endocrino. Entonces vamos a empezar con la parte de neuro. Les estaba comentando que hay dos seminarios que generalmente me gusta entregarlos al grupo de estudiantes porque se va viendo el interés o al que le gusta la neuro, para que ustedes lo compartan con sus compañeros y definen quiénes quieren coger parte de ese seminario. Es el de quinto par y el de sistema nervioso periférico. El de quinto par lo pueden dividir entre 2, 3 estudiantes y lo mismo el de sistema nervioso periférico entre la parte simpática y parasimpática. Hoy vamos a ver cerebelo, que es una parte bien interesante desde la anatomía, neuroanatomía. Pero y si voy a usar esto, no me quedo agarrado aquí, me toca soltarme, ¿cierto? Sí, tiene buena distancia. Esto es... Bueno, entonces vamos a ver hoy lo de cerebelo. Si hay algunas fallas en la comunicación o en el modus operandi de la clase, ustedes disculparán. Es la primera vez que nos toca combinado presencial y virtual. Una pregunta. ¿Cómo escogieron los que iban a quedar virtual y cómo escogieron los que iban a quedar presencial? ¿Fue en rifa o qué? Repartimos el grupo, doctor. Entonces unos venimos, digamos, esta semana, nosotros nos tocó martes y jueves, y el otro grupo el lunes, miércoles, y la otra semana. Muy democrático. Bueno, muy bien. Entonces, el cerebelo es una estructura que está localizada en una parte que llamamos la fosa posterior. ¿Sonó el mío? Apaguémoslo. La fosa posterior. Recuerden que el cráneo tiene 3 fosas. La fosa anterior, que es lo que pertenece a toda esta parte del cerebro. Las fosas medias, que son lo que pertenece a las fosas temporales. ¿Sí? Las 2 temporales son las fosas medias. La parte anterior, la fosa anterior. Y la fosa posterior, que es la que está situada, obviamente su nombre lo dice, en la parte posterior y corresponde a lo que es el tallo cerebral y el cerebelo especialmente. Entonces, esas fosas son importantes tenerlas en cuenta desde el punto de vista de la referencia anatómica. La fosa posterior es una cavidad pequeña, definitivamente es una cavidad que por su tamaño alberga solo al cerebelo prácticamente y parte pues, del tallo cerebral. La fosa posterior se separa de la fosa anterior básicamente por una membrana que se llama la tienda del cerebelo. Se llama tienda del cerebelo porque tiene la forma como tienda de campaña, como la tienda de los indios americanos, así en esa forma como en cúpula. Esa es se llama el tentorio o tienda del cerebelo. Dicho sea de paso, lo van a encontrar con bastante frecuencia en los exámenes imagenológicos. Se identifica cuál es ese tentorio que separa la fosa anterior de la fosa posterior, porque las fosas medias están adelante. Y ese tentorio es importante irlo referenciando porque en muchos traumas de la cabeza presentan hemorragias alrededor y se presenta una hemorragia tentorial que no es quirúrgica, pero es importante saber e identificarla. Muy bien. El cerebelo, embriológicamente, ¿de dónde viene?
Recuerden que el cerebro en sus partes iniciales embriológicas se divide en 3 vesículas. Vamos a ver, empecemos a hacer esta actuación, a ver. Y si yo pongo aquí, ¿ellos ven ahí o volteo el computador? ¿Así? Pero no alcanzan a ver ellos. A ver, le ayudo. Tenemos esto. Eso. Así con... ¿Qué? Pues está como bien, ok. Ahí está. Así. Muchas gracias. Así con ese compañerismo sí avanzamos todos. ¿Ahí se alcanzan? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay 3 vesículas embriológicas que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas son embriológicas. El telencéfalo genera 2 divisiones, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo, dicho sea de paso, es el que va a generar los hemisferios cerebrales, cerebrales. Y el diencéfalo va a generar una serie de estructuras de la base cerebral. Está correspondiente todo lo que son ganglios o núcleos de la base, se puede decir de ambas maneras, núcleos de la base o ganglios de la base, ¿sí? Ese es un seminario muy bonito. Tálamo, hipotálamo, epitálamo, en fin. También parte del cuerpo estriado, en fin, todas esas estructuras que están localizadas en la parte más basal, porque si colocamos aquí un cerebro, así más o menos, aquí la nariz, un ojo, ¿cierto? Entonces, aquí vendría siendo el diencéfalo, toda esta parte, y estos son los hemisferios cerebrales. Esto es generado básicamente en la división del telencéfalo y el diencéfalo pues da aquí esta parte cuadriculada que sería el diencéfalo, que es donde están esas estructuras, una parte bien importante ese diencéfalo. ¿Sería posible, qué pena interrumpir, sería posible colgar esto en su cintura? Ah, sí, claro. O de alguna manera similar. Ah, aquí. Sí, puede ser. Ah, sí. Pues sí. Ahí. ¿Y este qué es? No, eso es como como lo que procesa el micrófono. Ah, bueno, listo, perfecto. Muy bien, y yo tengo cuidado de no enredarme ahí. Hay que adaptarnos. Muy bien, ese es entonces hemisferios cerebrales que dan del telencéfalo y diencéfalo, todas estas estructuras muy de la base. Estas estructuras son bien importantes cuando hablemos ya de ellas porque desde el punto de vista de la patología es donde se generan muchas patologías como el Parkinson, ¿sí? Como los movimientos anormales. Dentro de los movimientos anormales, ustedes dirán, pero ¿por qué estoy hablando de patología y anatomía y clínica? Porque estas clases deben verse en forma dinámica con estas cosas y no hacerlo en forma tan árida de solo anatomía, anatomía, anatomía. Movimientos anormales, por ejemplo, como son las distonías, como son las atetosis, las coreas, atetosis, coreas como la corea de Sydenham o la corea gravídica, en fin, todas esas cosas. Eso pertenece a esto, que no es el resorte de esta clase. Muy bien. Entonces ahora salimos del prosencéfalo, que es diencéfalo y telencéfalo. Pasamos a la segunda vesícula, que es el mesencéfalo. El mesencéfalo genera el propio, quiere decir mitad, o sea, el mesencéfalo que está localizado, ¿sí?, en la iniciación del tallo cerebral, tiene una forma como medio parecido a un corazón, y después del mesencéfalo viene el romboencéfalo, que da 2 divisiones, una que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El mielencéfalo va a generar
una estructura que se llama el bulbo raquídeo. Y recuerden que en la literatura anglosajona, los gringos y los ingleses lo llaman médula oblonga. Entonces, cuando ustedes están leyendo, cuando ustedes están leyendo algún librito o algún artículo y habla de médula oblonga, no se lleguen a confundir. Una es médula espinal y otra es médula oblonga. Médula oblonga es para nosotros el bulbo raquídeo, ¿sí? Para que uno no se vaya a enredar. Ese viene del mielencéfalo y el metencéfalo está dividido en dos. En una parte posterior, más grande, que es el cerebelo, ¿sí? Que es el cerebelo, y una parte anterior, que es lo correspondiente a la protuberancia o puente de Barolio. Entonces, esas son las dos divisiones del romboencéfalo. Mielencéfalo, que da bulbo raquídeo o médula oblonga, y el metencéfalo, que da cerebelo y la protuberancia. Es importante esa ubicación espacial de las vesículas porque nos ayuda a uno a ir de lo general a lo particular. Muy bien, quitemos esto. Entonces, en la fosa posterior está localizada el cerebelo y colocamos así el tentorio. Y aquí estaría básicamente más o menos así, y aquí estaría el cerebelo. El cerebelo tiene unas folias o divisiones que son transversales, folias, y le dan una característica muy especial que los antiguos anatomistas lo llamaban el árbol de la vida, ¿sí? Aquí lo pueden ver, el árbol de la vida, ahí está dividido, porque es la manera como aparece al corte transversal en ese cerebelo. Aquí se los muestro a ustedes. El árbol de la vida así lo llamaban y tenía esa forma, ¿sí? Una forma anatómica. Lo interesante de esa estructura es que entrando un poquito más a dilucidar, esa estructura del cerebelo, entonces tiene una parte de sustancia gris y sustancia blanca, y la sustancia blanca estaría acá, en la parte más central, ¿sí? Pero dentro de ella están embebidos 4 núcleos de sustancia gris dentro de esa sustancia blanca cerebelosa. 4 núcleos, pongámoslo así, este más redondito, este parece un émbolo, y el otro que es el dentado, a ver si soy capaz como de hacer un dientecito, así. Muy bien, que son en importancia el núcleo cerebeloso, que es el núcleo del techo, el núcleo globoso, que parece un globo, globoso, el emboliforme, que parece así como un émbolo, y el dentado. El más importante y más constante de todos y más grande es la masa del dentado. Ese es el más constante. A veces algunos de los otros no tienen la misma consistencia, pero en general el más constante es el dentado. Y del dentado, de esta parte, así como van saliendo todas esas fibras, que sería más del resorte de la histología, las fibras trepadoras y musgosas para la aferencia del cerebelo. Como verán anatómicamente en el corte del cerebelo, en la parte anterior del cerebelo está esta estructura así, en forma también como de tienda de campaña, con una base más plana, que viene siendo el cuarto ventrículo. Y empiezan ustedes a entender y a entrar en su armamentarium verbal las palabras ventriculares. Van a empezar a ver lo que son los ventrículos, de gran importancia en neuro. En neuro, manejar el sistema ventricular es de mucha importancia tanto desde el punto de vista patológico como desde el punto de vista clínico. Entonces ahí vamos viendo la importancia de ese cuarto ventrículo. Resulta que el cuarto ventrículo entonces tiene en el techo el cerebelo y tiene los
núcleos que hemos visto. A esos núcleos a veces los dicen núcleos del techo, porque es que están en el techo del cuarto ventrículo, pero siendo un poquito más salomónicos, están divididos. El del techo, esto se suponía que era negro, esto no es negro. A ver. Este sí está negro, el del techo, el globoso, el emboliforme y el dentado. Muy bien, ahí están así en esa forma. Pero ese cuarto ventrículo, que cuando veamos el seminario de sistema ventricular vamos a profundizar en eso, ese cuarto ventrículo es de gran importancia desde el punto de vista para nosotros en clínica. Tiene en la parte más alta una comunicación con lo que se llama el acueducto de Silvio, y en la parte más baja van a tener 3 huequitos por donde va a salir ese líquido cefalorraquídeo, dicho sea de paso, ahí es donde está el líquido cefalorraquídeo, y va a salir hacia alrededor de todo el tejido cerebral, todo ese líquido. ¿Y por dónde sale desde el cuarto ventrículo a rodear el tejido cerebral? Sale por 3 orificios, ¿sí? 2 laterales y 1 central. Y entonces uno siempre los comenta, son los agujeros de Luschka y de Magendie. O sea, Luschka son plural, o sea que son 2, 1 y 2, y Magendie es singular, o sea, es uno solo. Entonces esos son, y cuando veamos escanografías, vamos a ver esos orificios de Luschka y Magendie. Yo no sé, no tuve precaución de traer si se veía en uno de ellos. No, este no. Y este tampoco no mucho. Aquí no se ve sino... Ah, aquí sí se ve. Miremos. Aquí sí se ve muy bien. No sé si pueden verlo los compañeros. Voy a mostrárselo primero a los compañeros que están aquí en virtuales. ¿Tiene un palito? Ahí sí, está muy bueno. Entonces aquí ustedes ven las escanografías. Es algo que ustedes se van a encontrar permanentemente. En la época nuestra veíamos muchas radiografías simples y nos tocaba hacer cierta análisis al respecto, pero hoy en día ya con la escanografía la información es más rápida, pero eso no quiere decir que de atrás no vamos a comentar. Yo tengo un seminario que es de imágenes en los cuales voy a mostrar antecedentes de rayos X, de radiografías, para que ustedes vayan haciendo esa evolución desde los rayos X a la escanografía. La escanografía, el término escáner, ¿se acuerdan de esa película de Scanner, que era una película de miedo, que aparecía un cliente con unas uñas así? Escáner quiere decir tajada. Entonces, son los cortes de tajado escanográficos desde la base del cráneo hasta la coronilla. Se hace siguiendo la línea basal de Reid, R-E-I-D, línea basal de Reid, R-E-I-D, línea basal de Reid, que la línea basal de Reid va desde el trago de la oreja hasta la punta de la órbita, en este sentido. En este sentido son los cortes escanográficos, mientras que los cortes de resonancia son un poquito más horizontales, cambian un poquito, pero en regla general empiezan en la base y van subiendo cada 5 milímetros en los cortes basales y luego cada 10 milímetros. Eso es internacional. Si alguna vez el técnico dice no voy a hacerlos cada 10 milímetros, tiene que avisar e informarlo. Pero normalmente internacionalmente los cortes basales son cada 5 milímetros y de ahí en adelante cada 10 milímetros. Y entonces, dicho sea de paso, para que vayan metiéndose también en la escanografía, lo blanco es el hueso. Lo gris de adentro es el tejido cerebral. Lo negro absoluto es lo hipodenso. Negro es hipodenso, blanco es hiperdenso, porque es que escanografía son densidades. Entonces lo negro es hipodenso, lo blanco es hiperdenso. Entonces el negro absoluto es el aire. Aquí se ve el aire de los senos paranasales y de las mastoides, y lo blanco absoluto pues es el hueso que está alrededor. En el intermedio entre esos dos está el tejido cerebral, que es más o menos de una densidad media.
Pero adentro hay otros negros, no tan negro como el aire, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces van a empezar ustedes a manejar esas informaciones. Eso es de acuerdo a las unidades Hounsfield, que son las unidades de absorción de los rayos X, porque la escanografía maneja rayos X, mientras que la resonancia maneja son intensidades, hiperintenso e hipointenso. Eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces en este, por ejemplo, vemos claramente el corte de los huesos, que es por lo periférico, se ven los globos oculares, y se alcanzan a ver estas imágenes aquí atrás, aquí en la parte posterior, porque esta es la fosa posterior, ¿sí? Está la fosa posterior, esta es fosa posterior, estas son las fosas medias, que son los temporales, y esto ya es fosa anterior, o sea, el cerebro directamente. En la fosa posterior encuentran estas imágenes negritas que corresponden al líquido y a la salida del cuarto ventrículo, y ven estas prolongaciones. Estos son los agujeros de Luschka, y este central medianito es el de Magendie, que cae en la cisterna magna. Ahí está. No sé si se alcanza a ver. Los laterales, que son los de Luschka, y en la mitad el central o de Magendie. Muy bien, este lo traje fue de ejemplo de un paciente que tuvo un evento isquémico. Dicho sea de paso, todo lo que es isquémico es negro, porque le faltó la sangre. Todo lo que es hemorrágico es blanco. Una hemorragia es blanca porque se sale la sangre de las arterias y forma una imagen blanca. En cambio, todo lo que es isquémico, que le falta la sangre, se pone negro. Entonces, aquí estos negros que ustedes ven aquí atrás son eventos isquémicos, pero produjeron una obstrucción del acueducto de Silvio, y al obstruirlo no deja pasar el líquido y se acumula arriba y hace una hidrocefalia. Entonces, esos son términos que van a empezar a manejar usted desde ahora. Este se llama una hidrocefalia obstructiva porque ha hecho obstrucción al paso del líquido que venía bajando, no deja pasar el líquido, entonces empieza el líquido a acumularse y forma lo que se llama una hidrocefalia, un aumento del sistema ventricular. O sea que este paciente hizo eso, una hidrocefalia. Después profundizaremos en él. Muy bien. Entonces, antes de perdernos, íbamos en el sistema del cuarto ventrículo. Este es el lapicero, lo voy a dejar aquí. El cuarto ventrículo, entonces, donde tiene esas salidas, y aquí se comunica con el acueducto de Silvio hacia la parte superior del sistema ventricular. Muy bien. Entonces ya vimos estos núcleos del cerebelo, que está dividido en folias, que es lo que le da la estructura como de árbol de la vida, que aquí lo vemos muy claramente. Muy bien. Bueno, entonces el cerebelo está aquí, y aquí está básicamente el tentorio. En neuro se empieza a manejar mucho una situación que es la presión intracraneana. Usted tiene una patología y se puede o no se puede acompañar de presión intracraneana elevada, ¿sí? Muchos pacientes, ustedes dirán, ay, es que fulanito de tal tiene un primo o la mamá o un papá, no sé, que apareció con un tumor y llevaba como con dolores de cabeza, no sé qué, como 2 o 3 años y enfermo. Sí, porque es que el cerebro tiene la capacidad de soportar una masa siempre y cuando la masa crezca lentamente. Entonces hay pacientes que les empieza a crecer un tumor dependiente de meninges que se llama meningioma, y empieza a crecer lento, y el cerebro se va corriendo de a poquitos, hasta que finalmente aparece después a una escanografía a los 2 o 3 años a la consulta con una masa inmensa. Y uno dice, pero miércoles, ¿cómo ha aguantado ese cerebro? Porque creció lento. Entonces el cerebro tiene mecanismos de compensación. Diferente si es un accidente, una fractura, se rompe una arteria y empieza a sangrar, y en una hora crece un hematoma. El cerebro ya no tiene oportunidad de compensar, no logra compensar, y vienen los síntomas del aumento de presión intracraneana aguda y unos términos que vamos a verlos más adelante aquí o en el semestre de neurocirugía, que se llaman las herniaciones cerebrales. Cuando ustedes pasaron por gastro, se encontraron que tenían las hernias inguinales, ¿cierto? La hernia inguinal es la salida de una estructura, ¿cómo se dice? No llamémoslo, no una tripa, no, otro término más médico. ¿Cómo se dice? Una víscera a través de un orificio, ¿cierto? Se mete la víscera y ella queda ahí estrangulada, toda esa vaina. Allá también, en cualquier huequito que encuentre el cerebro, ¡pácata!
por ahí trata de meterse porque no tiene, porque le está creciendo una masa y él tiene que meterse por algún lado. Se mete por esos orificios que le quedan disponibles y se presentan las herniaciones cerebrales, ¿cierto? Tanto así que en la mitad está la hoz del cerebro, ¿sí? La hoz del cerebro está en la mitad y cuando empieza una herniación de una masa que haya a un lado, este cerebrito trata de meterse por debajo de la hoz y esa es la primera herniación que se llama la herniación subfalcina, que viene del latín folx, que es la hoz del cerebro. Entonces está aquí la hoz y ¡shun! Él trata de meterse por debajo. Eso lo vamos a ver en un seminario de herniaciones cerebrales. Entonces era para comentarlo del término de hipertensión endocraneana. Entonces, así en ese orden de ideas, la presión intracraneana aumentada en la fosa posterior, atrás donde está el cerebelo, y se presenta por una masa o en este caso por una isquemia, como les mostré en el escáner, es muy adversa porque la fosa posterior es muy chiquita, mientras la fosa anterior es grande, donde está el cerebro como tal. Es que esto, imagínenselo aquí adentro, clan, así. Este sí cabe. Velo, ve. Imagínense, ahí está. En cambio, la fosa posterior está en un espacio muy chiquitico. Tan chiquitico que un aumento de una presión intrafosa posterior da unos síntomas muy rápido. Y entonces el paciente entra rápidamente en una falla neurológica. Entonces, aquí donde están las rocas, que estas son las rocas, es donde se va a pegar las bases del tentorio, que es lo que separa la fosa superior de la fosa posterior, que es la fosa donde está el cerebelo. Y esta es el agujero occipital, por donde va a salir, ahí, donde sale la médula, ¿sí? En fosa posterior hay dos patologías grandes que se llaman, venga, voy a borrar esto. Voy a terminar todo lleno de esta tinta. Entonces, en fosa posterior hay dos patologías grandes que son la fosa posterior grande y la fosa posterior pequeña. La fosa posterior pequeña se llama el síndrome de y la fosa posterior se llama el síndrome de Dandy-Walker. Arnold-Chiari, o le dicen también síndrome de Chiari o Arnold-Chiari, es la fosa posterior pequeña. ¿Qué quiere decir? Que esta fosa posterior es muy chiquita y alberga el cerebelo, se tiene que meter ahí, como quien dice, en una chaqueta más chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Se le salen a uno los gordos, ¿sí o no? Aquí lo que se le sale es las amígdalas cerebelosas. Y se salen las amígdalas cerebelosas, digamos, en un corte sagital. Sagital es de medio lado. Y entonces se ve en un corte el tallo. Aquí se ve el hueso, ¿verdad? Y aquí, entonces, el cerebelo. Como la fosa posterior es tan chiquita, las amígdalas cerebelosas se salen por debajo del borde de la fosa posterior. Y esto es lo que se llama una herniación de las amígdalas cerebelosas, que puede llegar a producir compresión de la estructura de la protuberancia o del bulbo raquídeo. Entonces, esa es una fosa posterior chiquita que en la resonancia, que es la que sirve para ver esto, porque el escáner es muy bueno, porque es hecho muy rápido, se demora. Es que hoy en día sí, qué cosa tan tenaz. Yo llegué a Armenia en el 88 y en esa época hacíamos los exámenes que se llamaban arteriografía cerebral. O sea, cogíamos la carótida, metíamos una aguja y sacábamos, y cuando ya llegaba a la luz de la arteria, salía la sangre y metíamos un catéter y hacíamos las arteriografías para ver hematomas y todo eso. Hoy en día no. Usted llega y págata, mete al paciente en el gantry de escanografía y 45 segundos, hace el escáner y sabe si tiene un hematoma o no tiene un hematoma. Del lado derecho, entre. Pero antes era más difícil, porque si uno llegaba y el paciente ya tenía ambas pupilas dilatadas, uno le preguntaba al interno, ¿cuál pupila dilató primero? Que la izquierda, doctor. Bueno, metámonos por la izquierda a ver. Entonces era diferente.
Hoy en día con la escanografía y esto se ha hecho una medicina, como todo, con los computadores se ha hecho una medicina y una evaluación de los pacientes más rápidas. La resonancia es la que se usa para estos casos, porque la resonancia es muy buena para tejidos blandos y la escanografía pues es muy buena para tejido óseo, pero en la escanografía de alta resolución se puede ver muy fácil los hematomas. Entonces decíamos que en la resonancia se puede ver muy bien el síndrome de fosa posterior pequeña porque se ve la herniación de las amígdalas cerebelosas. Esa es una de las patologías que se llama Arnold-Chiari. Y la otra patología es el síndrome de Dandy-Walker. Dandy-Walker es fosa posterior grande, o sea, se comporta, esa fosa posterior grande, el paciente tiene desde quistes de fosa posterior hasta agenesias del cerebelo. Entonces, hablando hoy de fosa posterior, traje esta, donde el paciente, aquí para que lo miren los compañeros. Entonces, miren que esta es una fosa posterior grande, en donde esto negro es un quiste que está reemplazando al tejido cerebeloso. Mire, todo esto negro es agua y esto grisecito es lo que le queda de cerebelo. ¿Sí ve? Todo esto le queda de cerebelo apenas y todo esto es agua, o sea, el gran quiste en la fosa posterior. Obviamente tiene otro componente y es que al crecer ese quiste comprime el acueducto de Silvio otra vez, como en este fue comprimido por un evento isquémico, aquí también lo comprime en forma mecánica y produce también una hidrocefalia, por eso los ventrículos laterales altos están dilatados. Pero aquí es para mostrar la fosa posterior, que la agenesia del cerebelo o un quiste que hace una compresión del cerebelo va a producir esa hidrocefalia, pero es porque atrás en la fosa posterior hay un gran quiste que forma parte del síndrome de Dandy-Walker, ¿sí? Uno hace la mnemotecnia, yo me acordaba de Chiari como algo chiquitico y Walker como algo grande, entonces se acuerda uno, síndrome de Dandy-Walker, fosa posterior grande, síndrome de Arnold-Chiari, fosa posterior pequeña. Dicho esto, uno dice, bueno, pero el doctor ha hablado mucho de anatomía y cosas, pero ¿y el cerebelo para qué sirve? Entonces, funcionalmente, el cerebelo se divide en tres, perdón el pleonasmo, en tres divisiones. 1, 2 y 3. La primera división es el arquicerebelo, el paleocerebelo, y la tercera, el neocerebelo. Los que creemos en la evolución del ser viviente, entendemos que los primeros animalitos que se suponía que salieron del agua y empezaron a salir los batracios, empezaron a salir hacia la tierra, pues necesitaban tener un mecanismo, cuando se empezaron a aparecer las paticas, a tener el equilibrio. Ese es el archicerebelo o arquicerebelo. Por eso el arquicerebelo es el más precoz en la aparición filogenética, o sea, en la especie del ser humano no, del viviente, porque el ser humano es ontogenético. En el ser viviente, los animales, el más primitivo es el archicerebelo y tiene que ver con el equilibrio. Ese equilibrio tiene que ver con un sistema que cuando ustedes hablan, ¿cuáles son los 5 sentidos? En estos días hablaban en una reunión social, ay, que los 5 sentidos. Y decía yo, falta un sentido más, el sentido del equilibrio. Ay, ¿por qué no lo nombran? Interesante, ¿no? ¿Por qué no se nombra el sentido del equilibrio? Es bien importante, porque es el primero que aparece cuando empieza el animal a salir del agua y es el sentido del equilibrio que tiene relación con el sistema vestibular. El sistema vestibular, ustedes recordarán que uno tiene los canales semicirculares en el oído, ¿sí? 3 canales semicirculares que están dando información al cerebro en dónde está la cabeza. Si yo tengo la cabeza así, si la tengo así, si la tengo así, pues estaban dando la información al cerebro en dónde tengo la cabeza. Entonces, el equilibrio tiene mucha relación con el sistema vestibular y a nivel del cerebelo pertenece a lo que es, que eso no se los comenté, ya lo voy a comentar aquí en un paréntesis,
el cerebelo entonces están los hemisferios cerebelosos y la parte más central, que es la que se llama el vermis. Digamos esto aquí así, tan. Pintemos aquí el vermis cerebeloso, que parece como un gusano, ¿sí? Que está en la parte central. O sea que si lo vemos desde un punto de vista axial o transversal, vamos a encontrar aquí el vermis, que lo vemos fácilmente en la escanografía, y el hemisferio cerebeloso de un lado y el hemisferio cerebeloso del otro lado. Y aquí hay unos núcleos del mismo vermis, que es el núcleo nodular y el flóculo, y las conexiones flóculo-nodulares son del archicerebelo, que tienen que ver con el equilibrio y el sistema vestibular. O sea, estas conexiones flóculo-nodulares dejar el equilibrio. Ese es el archicerebelo y el equilibrio pues es bien importante. Eso es un capítulo grandísimo porque hay muchas cosas que afectan ese sistema vestibular, desde un trauma, paciente, no sé, en moto que tenga un accidente y empiece con mareos y borracheras y uno le haga escáner y no hay ningún hematoma, uno infiere que puede ser el sistema vestibular que recibió un golpe y está contuso y le da mareos por ahí por 2, 3 semanas. Las intoxicaciones. Doctor, ¿podría por favor repetir esa parte? ¿Cuál es la intoxicación más fácil que produce problemas de mareos y todo eso? El alcohol. Todo eso empieza usted con su mareo y su borrachera, empieza a alterarse, es por la afectación del alcohol sobre el sistema vestibular. Entonces, la primera división es el archicerebelo, que es el primero que aparece en la evolución de la vida animal terrestre, ¿cierto? Porque yo creo que el pescado no necesita equilibrio, él está ya en su medio, es cuando sale al terreno. Muy bien, ese es el archicerebelo. ¿Cómo se ubica qué? El primero que es el sí. Con el vermus, porque no lo entendieron muy bien. ¿En enfermos? No, el vermus como... Ya. En el cerebelo tenemos entonces los hemisferios cerebelosos, ¿sí? En la parte derecha e izquierda, y en la parte de la mitad hay una estructura que se llama el vermis cerebeloso. Ese vermis cerebeloso tiene unos conglomerados de células que son el nódulo y el flóculo, y tienen conexiones o interconexiones, ¿sí? Que se llama la interconexión flóculo-nodular, y que pertenecen a la estructura del archicerebelo para comunicarse con el sistema vestibular. Esa es la manera de manejar el término de equilibrio. Uno dice, bueno, ¿por qué el cerebelo actúa sobre el equilibrio? Porque las estructuras floculonodulares del vermis tienen relación con el sistema vestibular. Eso es básicamente. Muy bien. El segundo sistema o estructura que apareció en la evolución es el paleocerebelo. Disculpen. El paleocerebelo está en la parte del vermis, pero en la parte del vermis más posterior. El que acabamos de ver, está en el vermis más anterior. Y en la parte más posterior estaría el paleocerebelo, con bastante relación también con las estructuras más laterales iniciales de los hemisferios cerebrales. El paleocerebelo tiene que ver básicamente para la coordinación, ¿sí?, de la postura y la estación de pie, o sea, la bipedestación. Tiene que ver con el control o la coordinación
de movimientos propulsivos. ¿Cómo cuál? ¿Cuáles son los movimientos propulsivos? Nadar, ¿sí? Caminar, correr, en fin. Ahí es donde se da uno cuenta que cuando el cerebro tiene una lesión, va a producir un déficit, por ejemplo, una parálisis. Recuerden que en el cerebro las fibras son cruzadas y este cerebro maneja este lado y este lado izquierdo maneja el otro. Cuando hay una lesión, un tumor, una isquemia, una hemorragia, pues lesionan las fibras y el paciente se le paraliza el lado contrario. O tiene un problema del lenguaje cuando es del lado izquierdo. El cerebelo no produce ese tipo de déficit porque él es de un control suprasegmental y la función de él es coordinar y controlar estas actividades. O sea, él armoniza y regula estas actividades. ¿Sí? No va a producir una parálisis, pero va a regularizar, va a coordinar estas actividades, como es la postura, la posición bípeda, la bipedestación, y va a coordinar esos movimientos propulsivos como es el nadar, el caminar y el correr. Por ejemplo, hay una marcha cerebelosa que se confunde a veces con la del sistema vestibular, que es la marcha del beodo. Entonces el paciente está con alteración del equilibrio y de la marcha para uno u otro lado. Y es precisamente porque no ha podido el cerebelo coordinar ese movimiento que es suprasegmental y esas funciones tan especiales. Este sería el paleocerebelo, que es el segundo en aparecer en la evolución y ayuda a coordinar estas situaciones. Finalmente, en la evolución aparece el neocerebelo, y el neocerebelo, su nombre lo dice, es el más reciente o nuevo, ¿sí? Y es el que se encarga básicamente los hemisferios cerebelosos, básicamente. Habíamos visto que el otro era más del vermis anterior y el otro el vermis más posterior, pero este hemisferio cerebeloso se encarga más es más relacionado con el neocerebelo. El neocerebelo tiene unas conexiones muy claras con la protuberancia, ¿sí? Con la protuberancia. Y recordemos que la protuberancia tiene relación con los hemisferios cerebrales. Un hemisferio cerebral y otro hemisferio cerebral. Entonces tienen una gran relación con la protuberancia. Y la protuberancia se comunica a través del pedúnculo cerebeloso medio con el cerebelo. Hay tres pedúnculos cerebelosos, el inferior, medio y el superior. El inferior, que es el cuerpo restiforme, por ser el que trae las fibras desde la médula espinal, con los espinocerebelosos dorsal y ventral, de Gower y Fleschig. Me llegó un modelito anatómico, por si queremos hacer de pronto un seminario de médula espinal, un modelo transversal. O sea, es el modelo, ya ve que es grandecito, no es tan chiquito como el que me llegó de sistema ventricular, que me llegó el ventrículo y es así como chiquito. Este ya es una de médula con un corte transversal donde se ve la entrada de las raíces y todo eso para que hagamos. ¿Ustedes van a tener seminario de vías medulares? Ese es un seminario muy chévere, de las vías medulares ascendentes y descendentes, de los núcleos de la médula espinal, de los nervios raquídeos y todo eso. Entonces me llegó un modelo, es así grandecito, pues lo podemos traer para hacer eso. Entonces esas fibras de médula espinal entran al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme y entran en esta forma, y por eso cuerpo restiforme quiere decir en cuña. Entonces entran así como en cuña o cuerpo restiforme. Y están los otros dos pedúnculos cerebelosos, que son el pedúnculo cerebeloso medio, que se comunica mucho con la protuberancia que tiene relación con los hemisferios cerebrales, y el pedúnculo cerebeloso superior, que sirve también de aferencia y eferencia. Entonces, este neocerebelo tiene esa relación muy clara con la protuberancia y su función es básicamente coordinar, armonizar los movimientos finos de precisión.
¿Quién podría decir un movimiento fino de precisión? ¿Sí? ¿Cómo cuál? Pintar. Coordina eso. ¿Ah? No entendí. Ah, sí, señora. Coordina ese punto que es bien interesante. Usted meter una aguja tiene que tener una precisión clara. Y mire lo interesante. Porque si usted va con mucha fuerza, se le va el hilito. Y si se queda corta, pues no entra. Ese es donde actúa el cerebelo, porque la orden la da el cerebro. Meta el hilo por la aguja, por el huequito, y entonces listo, uno va a meterlo. Pero el cerebelo es cuando recibe información visual y táctil y sabe qué tanto o aumenta o disminuye. Y podemos poner un ejemplo. Venga, ¿cómo es el apellido suyo? ¿Vos? Guerrero, venga para acá. Aquí delante de los compañeros que están allá. ¿Sí? Agarre ese marcador, agárrelo. ¿Sí ve? ¿Qué podía haber sucedido? Que de pronto él tuviese dismetría, alteración del metraje, y entonces de pronto se va con mucha fuerza y lo tumba, o de pronto se queda corto, y agarra aquí. Esa es una función de ese cerebelo. Coordinar y armonizar el movimiento de precisión fina. Uno muy importante y que se cree que tiene mucho que ver es en la memoria del aprendizaje de los instrumentos musicales, el piano, el violín, todo eso. Entonces, por ejemplo, para examinar ese cerebelo, nosotros hacemos unas pruebas. Por ejemplo, esa vamos a tener una clase de seminario de semiología de cerebelo. La cabeza para allá. Mire, aquí, usted haga fuerza, duro, aquí, hacia allá, hacia usted. Duro, con fuerza, fuerza. ¿Qué pasó? Que frenó con los antagonistas, porque si tuviese un problema de cerebelo, él llegaría y ¡pácata! Se daría un golpe, que esa es la prueba de Holmes-Stewart positiva. Sí, ya te puedes sentar. Holmes-Stewart positiva, que quiere decir que logró frenar ese movimiento con los antagonistas, y eso es una de las formas de ver la alteración cerebelosa. Otra es la dismetría, otra es la disdiadococinesia. Haga así, Guerrero. Mire, los 3 deditos, va haciendo juego uno con otro. ¿Sí? Así es la manera de precisión con los 3 dedos. ¿Sí? Va subiendo. ¿Sí? Esa es una manera, cuando se altera, es la disdiadococinesia. Está la alteración de la voz escándida, que se ven en pacientes con esclerosis múltiple, que son una voz como robotizada. Está esta, hagan esta prueba, aquí para que la vean los compañeros. Así de palma, hágala así, de palma derecha e izquierda. Cambie de mano. Y sabe uno si es derecho o es izquierdo, porque sabe uno cuál tiene más facilidad, ¿cierto? La escritura también puede cambiarse, o sea, esas son las tareas de los hemisferios cerebelosos y del neocerebelo. Armonizar los movimientos finos de precisión. La orden se la da el cerebro, pero el cerebelo es el que se encarga de aumentar la fuerza o disminuir la fuerza. Otros son, por ejemplo, en la marcha, que eso sería más del paleocerebelo, si hay lateropulsiones. El paciente empieza a caminar y se va yendo para un lado. ¿Sí? Hay una lateropulsión hacia un lado. Eso es muy del paleocerebelo. Todas esas son funciones de esta estructura que tiene que ver mucho con el control de los movimientos. No es como el cerebro que da la orden, que entra a los ganglios de la base, regulan y va al cerebelo. No, él tiene que regular la fuerza, la velocidad, la intensidad. Y sobre todo, por ejemplo, si usted va a coger, no es lo mismo que usted vaya a coger, por ejemplo, aquí este marcador, que si fuera una copa de vino y que esté casi llena, no debe llenarse pues uno normalmente. Entonces, usted le dice, coja esa copa. No va con la misma fuerza si usted coge la copa. Si está desocupada, usted la va a coger, ¿cierto? Tampoco mucha fuerza porque la quiebra en la copa, a que si ella está llena de líquido y a cogerla, ¿sí ve? Todo eso se lo brinda el cerebelo. Creo que dentro de esas funciones es bien importante tener esas
esas dismetrías. Esto es anatomía y después empezamos semiología, ¿o qué? ¿Cierto? ¿En este mismo semestre? Ah, ya, entonces ahí cuando veamos cerebelo en semiología, reforzaremos la parte clínica. Esa de Holmes-Stewart, la dismetría, disdiadococinesia, todas esas cosas las vamos a manejar ahí. Muy bien. Entonces, este control, esta armonización de los movimientos finos, control de la postura, ¿sí? De la postura, de la posición del cuerpo, de la habitación y del equilibrio, las realiza el cerebelo en tres, ¿cómo diría? Tres parámetros. En el paciente en forma consciente, en forma inconsciente, ¿sí? Porque hay unos controles que hace inconsciente, ¿cierto? Usted, por ejemplo, va caminando, ¿cierto? ¿Y qué pasa si se tropieza? ¿Usted es capaz de hacer el show, guerrero? Ah, ahí están los compañeros viéndolo. De pronto sale usted un buen artista y le pasa lo del de la televisión, que es odontólogo y dejó la odontología y se dedicó a, ¿cómo es? Cezanne, ¿cómo se llama? Pablo Cezanne, bueno, un cliente que aparece ahí, que es odontólogo, dejó la odontología y es un presentador. De pronto usted también. Usted va caminando y usted se tropieza, y si usted no se cae, ¿quién le va a ayudar a controlar esa caída o esa casi caída que no la hizo? El cerebelo. O si se dio muy duro, tan se cayó. Pero si no logra caerse y a controlar la caída, es el cerebelo. Es el que logra. ¿Por qué? Porque le imprime más fuerza a los músculos antagonistas para no caerse y a frenar los músculos agonistas que iban impulsados hacia la caída. Eso es lo interesante de esas. Y eso lo hace en forma inconsciente. Usted no va en la caída a pensar, uy, voy a tratar de no caerme. No, eso es de una. Entonces, el control del cerebelo es en forma consciente, en forma inconsciente, en forma automática y aún en forma refleja. Veremos que los reflejos semiológicamente del cerebelo son bastante disminuidos, o sea, el paciente tiene reflejos bastante sueltos, no como en la parte del cerebro que tiene tendencia a la espasticidad y a producir hiperreflexia. Muy bien. ¿Qué más vamos a decir de? Hola, este está muy bueno, porque es que me llegó un modelo, pero no era así partidito. ¿Esto se abre? Ah, sí. Ah, mire qué chévere. ¿Cuál sería la diferencia ahí entre el parámetro inconsciente y el reflejo? Ah, sí, tienes toda la razón. De pronto, inconsciente es más como los controles que tienen que ver más bien con estructuras más profundas. Recuerden que tiene el espino cerebeloso ventral, que es inconsciente, y el espino cerebeloso dorsal, que es más consciente. Entonces son de estructuras más profundas que no las va uno a controlar. El reflejo se referiría a los reflejos musculotendinosos, ¿cierto? Los reflejos musculotendinosos se llama musculotendinoso y no se acostumbren nunca a decir reflejo osteotendinoso. Uno ve en las historias clínicas que ponen muy bonito roto, reflejo osteotendinoso. El hueso no tiene nada que ver en un reflejo, porque el hueso es pasivo, el hueso se deja llevar. El reflejo se dice es reflejo musculotendinoso o miotático. Entonces, cuando se habla de los reflejos cerebelosos, son reflejos, es la hipotonía. Ahí se referiría a esa parte refleja. La parte automática, podríamos decirla en el ejemplo de que casi se cae, porque hace un movimiento automático. Ahí la podría uno confundir también, porque es una actitud refleja, ¿cierto? Pero más o menos comparten esa característica. Bueno, estaba mirando esto, pero este tampoco tiene cerebelo. ¿Sí ve? Se lo quitaron. Ah, este es el cerebelo de ese. Ah,
Venga, a ver, lo colocamos otra vez. ¿Y ustedes sí se los prestan a ustedes para que lo estén revisando? ¿O no? ¿No los han visto? Vea, chévere. ¿Y este cómo va aquí entonces? A ver. Ah, pero no tiene puntillita. No, este va aquí entonces. Claro que está como muy grande para este cerebro. Bueno, muy bien. Entonces, aquí ese sí tiene el cerebelo y aquí se ve. Entonces, aquí estaría, mira, así estaría, en ese sentido. Todo actúa como un conjunto. O sea, el cerebelo tiene su patología, pero si llega a producir una hidrocefalia, empieza a dar síntomas que serían de hidrocefalia y de pronto no da muchos síntomas de cerebelo. De pronto no da dismetría ni disdiadococinesia, sino que da síntomas de hidrocefalia, o sea, síntomas de hipertensión endocraneana. Vamos al cuento otra vez de la hipertensión endocraneana, que es bien importante en la patología neurológica. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí este fue que se les desprendió, ¿ok? Cierto, estoy yo así. Muy bien. Cuéntenme, a ver, pregúntenle a sus compañeros a ver si hay alguna duda. Disdiadococinesia. Disdiadococinesia, que son interrupción de movimientos finos. Disdiadococinesia. Y la otra es la dismetría, que es la alteración del metraje. Son pacientes que van a agarrar algo y se les va con mucha fuerza o pierden de todas maneras el control de esa acción. Netter es bueno. ¿Qué otra anatomía hay aquí en la universidad? A mí me gusta Bustamante, muy buena, es muy didáctica, es de lo general a lo particular, o sea, no es profunda desde un principio, porque en esto hay que irse ubicando poco a poco, no podemos empezar por las cosas más complicadas. Netter y Bustamante, creo que están acá. Creo que Bustamante está aquí y Netter, no sé si Netter está aquí, porque es que Netter tiene más atlas. Entonces sería ese y Bustamante, que tiene muy buena didáctica. No, hace poquito murió Ernesto Bustamante, neurocirujano de Medellín. Ahora por ahí un mes. Ya un profesor, ya tenía sus añitos. Ernesto Bustamante, papá de una cirujana plástica. Justamente un docente nuestro, el otro año va a sacar una nueva edición de la neuroanatomía de Bustamante. ¿Sí? El doctor Fernández estaba por eso, él tiene el libro por si pero él... el doctor Bustamante, el doctor dejó los derechos para que sacara la nueva edición. ¿Sí? ¿Y está aquí? Qué chévere, muy interesante, hay que comprarle el libro. Muy bueno. Muy chévere. Esas partes así de inquietud académica es muy importante. Qué bueno. Bustamante. En neuro, así como en las otras especialidades, pues hay mucha gente que ha trabajado mucho. Dandy es un neurocirujano, el del síndrome de Dandy-Walker, un neurocirujano. Y en la época de principio de siglo, él vivía en Boston y era colega. Dicen que los médicos pelean por 3 P's: posición, plata y prestigio. Y ese Dandy tenía su enemistad con otro neurocirujano mayor que él, que fue Cushing, el de la enfermedad de Cushing, que fue el que describió la enfermedad de Cushing. Harvey Cushing y este era Walter Dandy. Para que vea usted. Bueno, ¿qué más preguntas o qué? ¿Quién tiene ahí el horario? La semana entrante es, ¿qué tema?
Bueno, de Lushka. E irrigación, ok. De pronto para ese sí necesitamos un poquito de internet para mostrar las fotos de las arterias, las perforantes al tallo, la parte venosa. Ahí sí necesitamos un poquito más esa parte. Aquí no sé si las ves. Aquí las ves. Esta viene siendo, este es Magendie, este que está aquí, que cae aquí a la cisterna magna. Y estos son los de Lushka y Magendie. Si se hace un corte más alto, aquí está el cuarto ventrículo, aquí se alcanza a ver, y entonces estos son cortes más bajitos en donde ahora se logra apreciar aquí porque el paciente tiene atrofia cerebelosa, entonces se ven muy bien los agujeritos. Este viene siendo Magendie y estos de aquí los de Lushka y Magendie. ¿Cómo es su apellido, doctora? Sí, tú. Gómez. Me dejó inquieto la pregunta suya, porque uno se pone a analizar y realmente la diferencia entre automático y reflejo no tiene mucha, tiene como una similitud. Dejémonos de tarea los dos si quiere y revisemos más por qué automático y reflejo lo contextualizan y profundizamos en esa respuesta. ¿Oyes? Porque la verdad es que tiene como una presentación muy similar decir que algo es automático o algo es reflejo. Bueno, lo miraremos en una fisiología más especializada. Entonces, dentro de 8 días vemos protuberancia, tallo cerebral, vemos lo de los núcleos, el sistema reticular activador, vemos un poquito de semiología, y vemos lo de, ahí sí ponemos internet para ver las arterias y la parte venosa. Dicho sea de paso, cuando usted tiene una patología de tallo cerebral, la semiología es cruzada, o sea, va a tener manifestaciones semiológicas de un lado de la cara y manifestaciones semiológicas del otro lado del cuerpo. Por eso está el síndrome de Weber, que es tercer par de un lado y parálisis contralateral del otro lado. O el síndrome de Millar-Gubler, el Weber es mesencefálico, o el síndrome de Millar-Gubler, que es protuberancial, que es facial de un lado y compromiso de brazo y piernas del otro lado. Son cruzados. Diferente de cuando la lesión es cerebral, que es todo de un solo lado, facio-brachioplural. En cambio, en tallo es cruzado. Entonces empezamos a ver esa situación. Entonces nos vemos para dentro de 8 días. Revisen esas cosas y con la doctora Gómez tenemos ya una tarea. Repártanse como ustedes quieran quinto par con los compañeros que están allá virtuales. Si alguien quiere coger, cogen quinto par, lo dividen, parte de anatomía, parte de fisiología, el que quiera, y va y lo expone aquí. Muchas veces, si el estudiante por alguna razón quedó cojineto en el examen, entonces uno, por ejemplo, con el seminario le sube de pronto algún puntico o algo para que no quede muy cojineto. Eso sirve también. Miren, a ver, los que le interesa, tallo, quinto par y el sistema nervioso periférico, que sería la parte del simpático y parasimpático. Voy a poner este aquí. ¿Ah? Dicen, ¿este será de quién? ¿De hombre o de mujer? ¿Ustedes qué creen que este cráneo de quién era? ¿Si era de hombre o era de mujer? Pongámoselo aquí a los compañeros que están allá virtuales. ¿Si era de hombre o era de mujer? Vea cómo se mueve. ¿De hombre o de mujer? ¿Ah? ¿Por qué? Por la órbita. Pero tiene una forma circular, porque cuando es así alargada es patológico. Es básicamente en las alteraciones craneofaciales. Es de mujer porque en la mujer la mastoides es más pequeña, en el hombre la mastoides es más larga y no bambolea. El cráneo en la mujer bambolea porque las mastoides son más chiquitas. Entonces así sabe uno que era de una mujer. En esa época, hace mucho tiempo, cuando teníamos estos cráneos, se llenaban de maíz.
bien, bien taqueado de maíz. Y el maíz con su crecimiento y toda esa vaina empezaba a abrirse y podía lograr abrir de pronto las suturas. Era muy chévere. Es que ahí se ven las suturas, ¿cierto? Esta es la sutura coronal, esta es la sutura sagital y esta es la lambdoidea, que es la de la región occipital. Y en neuro manejamos los puntos craniométricos, o sea, que son importantes en el acto quirúrgico. Este es el nasal, el glabelar, y aquí sería el terium, y aquí stephanion. Todos estos son puntos craniométricos específicos para la ubicación en los actos quirúrgicos, que eso pues ya sería resorte de otros seminarios. ¿Alguna pregunta con el cerebelo? ¿Aquí alteran mucho el cerebelo los fines de semana o qué? Este es tuyo, Guerrero. Sí, esos dos básicamente. ¿Sí? Porque yo tengo sistema ventricular. Si quieren, me acompañan en alguno de los sistemas ventriculares. Yo tengo el de sistema ventricular. Traigo el modelo anatómico. Si quiere, vamos hablándolo también, no hay ningún problema. ¿Esto es para qué? Ah, esto es para el cráneo. Ah, pero tienen que estar presencial. Hay que cuadrarlo. ¿Y qué opinan ustedes de eso? ¿Mitad por un lado y mitad por otro? ¿Ah? No, a mí no me parece bueno, sí. Los podemos, vea, son 40, uy, aquí caben 40 bien dispersaditos. Y abrimos bien las ventanas. Ah, ¿no dejan? Ah, listo. Ah, bueno. Ah, lo hacemos por la tarde. El caso es que lo importante es que yo no tenga turno en el hospital. Y listo. ¿Ah? Ah, también, allá también, no hay ningún problema. Sí, hacerlo todos reunidos, que eso es muy aburridor así. Como una fiesta ustedes invitan, unas se van virtuales y otros van presenciales, muy aburridor. ¿Sí o no? Listo, ¿qué más? No más. A ver, me desprendo de esto. Este cosito es de aquí. Entonces a los compañeros virtuales nos despedimos. Sí, doctor. Bueno, dígales adiós, pues. Vea, te lo dejo a ti. Muchas gracias por el servicio. Para la próxima semana necesitamos algún modelo, doctor. Ah, pues tráete este para ver. Ah, bueno, aquí se ve el tallo, ¿o no? No, ah, sí, míralo. Sí, Sí. sí, tráete este también y este también. Y- ¿Sí? Porque aquí está mesencéfalo, Ujú. este es protuberancia, y este es cerebelo y este es bulbo. Y estas son la parte de la base. Doctor, una pregunta. Y ahí están Nosotros marcados. tenemos parcial ya el miércoles. ¿Cómo? Nosotros tenemos parcial el miércoles. ¿De qué? En los movimientos finos. ¿Qué hace el cerebelo? Armonizar. No, es de abajo. De la Ah, los agujeros de Luzca y Creo que sí se Magentic. pueden pedir prestados normalmente. Luzca, que los vimos aquí.
Más allá Pone cuidadito. de los niños chiquitos, por la hidrocefalia, Va a llorar, los ojos estaba clavados, ahí. llamas ojos sol poniente o sol naciente. O sol naciente, pues,